las cifras oficiales dicen que en México se comete una extorsión cada hora, un delito que tiene miles de rostros y modalidades. El Estado de México es la entidad donde más extorsiones se cometen y por sí sola suma más casos que las 4 entidades que le siguen juntas. El impacto económico es enorme y afecta especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, porque México es un país extorsionado. En México cada hora se comete una extorsión, solo considerando aquellas que se denuncian porque la cifra negra supera 90% de casos que nunca llegan ante el Ministerio Público. A finales de noviembre, el grupo de hacktivistas Ransom Hub robó millones de archivos de la Consejería Jurídica del Gobierno de México y amenazó con hacerlos públicos si la presidencia no pagaba la extorsión. El gobierno, claro que no pagó, y el 25 de noviembre, los piratas cibernéticos liberaron 210 gigabytes de información confidencial. Ni siquiera el gobierno mexicano ha sido inmune al delito de extorsión, el único que las mismas autoridades reconocen que no ha disminuido en los últimos años. Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024, se denunciaron 7.664 extorsiones en el país, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Abril fue el mes que más casos reporta, con 936. Mucho se debe a la sensación de inseguridad, a la inseguridad que existe. Vaya, por los grupos de delincuencia organizada, del narcotráfico. Yo creo que eso ha hecho que el delito de extorsión venga en aumento. El problema de ese delito es la cotidianeidad del mismo. ¿Por qué? Porque la extorsión se puede realizar desde empresas, desde a corporativos, inclusive también después se puede ligar a ciudadanos. En los últimos 6 años se vio un aumento progresivo de casos de extorsión cada año, solo con una disminución en 2020, el peor año de la pandemia por COVID-19, pero de 2018 a 2024 suman más de 57,000 denuncias por este delito. El Estado de México concentra 35.2% de extorsiones, es decir, 1 de cada 3 se cometen en esta entidad. El segundo lugar lo ocupa Veracruz con 4,785 denuncias y le siguen Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México. En el otro extremo se encuentra Tlaxcala, que en 6 años solo reportó 19 casos de extorsión, y Yucatán con apenas 37. De acuerdo con una encuesta realizada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio entre sus agremiados, la extorsión representa uno de los mayores temas de seguridad que afecta a sus ingresos e impacta en sus precios al consumidor ante la incapacidad de la autoridad para evitar el delito. Me tienes que pagar una cierta cantidad o de lo contrario voy a quemar el local en donde estás, y esto es la coacción que se lleva a cabo de este delito. Mega Noticias, Andrés Solís. Para entender el impacto que tiene la extorsión en la vida económica del país, vamos a platicar con Pablo Mejía Reyes, docente e investigador de la Facultad de Economía en la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias, Pablo, por estos minutos. Y déjame preguntarte, ¿cuál es el impacto que tiene este delito en la economía nacional? Sí, bueno, lamentablemente el país ha pasado por un proceso muy largo ya de delincuencia indiscriminada. Desde delitos violentos que afectan a la vida, la vida misma, pero también la convivencia familiar, social, etcétera, y que despierta pues mucho miedo. Pero por otra parte tenemos estos delitos que podemos llamarle económicos, que tienen un costo en nuestro bolsillo, en las ganancias de las empresas, etcétera. Entonces delitos como el robo, la extorsión, etcétera, pues son algunos de los más comunes ahora. Y hablando un poco de la delincuencia en general, pues estima un costo aproximado de un 3% del PIB, aunque efectivamente es muy difícil de medir. A los pequeños negocios, Pablo, ¿cómo les afecta? Exactamente, ese es uno de los problemas más comunes y yo creo que incluso hemos tendido a aceptarlo, como dicen, a normalizarlo. Yo creo que hay una serie de complicaciones muy enredadas, ¿no?, que hacen difícil la detección, aunque todo el mundo lo sepa, y la persecución del mismo. Entonces uno lo observa pues a nivel de piso, digamos, en las colonias, en los barrios, ¿no? Un negocio que le va bien, de repente se sabe, ya le están cobrando piso, ¿no? Y esto pues ha significado un costo muy alto para los negocios principalmente, que se da un poquito más efectivamente entre las pequeñas y hasta cierto punto medianas empresas. Y entonces esto nos lleva a otro problema que es el telón de fondo del otro, que es la informalidad. Entonces, para fines prácticos, la extorsión está convirtiéndose en un impuesto de facto. Claro, la extorsión son pagos ilegales, pero que le afectan a los pagos legales, como son los impuestos, ¿o cómo funciona esto? Sí, entonces ya es un doble impuesto, ¿no?
Pero yo creo que sí, todavía, digamos, si uno atiende las cifras de INEGI, por ejemplo, hay un porcentaje de arriba del 50% de la población ocupada que se mueve en el sector informal. Entonces, pues de una forma está reemplazando esos cobros ilegales a los impuestos que deberían pagarse. Si la empresa en cuestión está en el sector formal, pues entonces es un doble pago, realmente, y no se ve para cuándo, ¿no? Digamos, ya tenemos un proceso de avance paulatino en este tipo de delito y no se ve para cuándo tenga fin. Creo que eso es lo más preocupante. Antes estaba muy acotado, digamos, en ciertos estados del sur, sureste del país, después en algunas zonas de algunos estados del centro, del norte, bueno, esto es un poco más disperso, pero ahora es cada vez más común en ciudades grandes, ¿no? O medianas. Y creo que esa es la preocupación, que parece que ningún negocio está a salvo. Al final de cuentas, como todo impuesto, lo paga el público. Entonces, en cierta medida, el empresario, el comerciante, pues lo transfiere, aumenta su precio, ¿no? Hemos tenido así ejemplos muy evidentes del pollo, por ejemplo. Entonces, el kilo de pollo maciza está a 60 pesos, pero en estos lugares se vende a 90 pesos. Entonces, al final de cuentas, además hay un riesgo de vida, digamos. Hay muchas historias también de que la gente que se niega a pagar este tipo de costos, pues también sufre consecuencias más graves. Entonces, por un lado tenemos esos problemas en términos de pérdida de vidas y por otra parte tenemos el costo económico que significa para el empresario, pero finalmente y principalmente para el consumidor. Pablo, y en el contexto de que viene el presidente Trump, que es muy crítico a la política de seguridad de México, ¿cómo crees que impacta las inversiones en nuestro país el tema de la extorsión? Yo creo que ahí un poco en la filosofía original, digamos, de Donald Trump, que dice que hay que hacer América más grande otra vez. Yo creo que tenemos que pensar nosotros en hacer de México un país también grande, o un país donde el imperio de la ley sea la norma, porque de otra manera sí afecta la inversión extranjera directa, pero también afecta la inversión nacional. O sea, de la inversión nacional de alrededor de 20-23% del Producto Interno Bruto, el 3% es inversión extranjera directa. Entonces, la inversión más afectada por estos procesos tan complicados es la inversión nacional. Muchas gracias, Pablo, por la conversación. Y es que hablar de extorsión es hablar de un delito que la propia autoridad reconoce que no ha podido contener. Y estos son las denuncias en lo que va del año nada más, considerando que en México solo se denuncia 1 de cada 10 delitos. Para mayor información, visítenos en meganoticias.mx y síganos en nuestras redes sociodigitales.